La pirata más temida de los mares de China. Qingxi, la reina pirata china. A Qingxi también se le conoce como Sekeongu, de su infancia y familia se sabe poco. En realidad, lo primero que se sabe es que nació en 1775 y para 1797 ya trabajaba en un burdel cuando era muy joven. No había nadie que viera por ella, así que probablemente encontró en la prostitución una fuente de trabajo para mantenerse a sí misma. A pesar de que se sabe poco de los orígenes de esta joven, los expertos en Qingxi tienen claro que la joven tenía un carácter tan fuerte que es difícil pensar que ejercía la prostitución por mandato de alguien más. Durante su tiempo como trabajadora sexual, Qingxi cultivó a varios visitantes habituales, hombres con quienes tuvo una buena relación. Uno de sus clientes habituales era Zheng Yi, un pirata que comandaba la flota de la Bandera Roja, una armada pirata de aproximadamente 400 barcos armados con 25 cañones cada uno. De hecho, Qingxi era la prostituta favorita de Zheng Yi, y en 1801, durante una redada en la ciudad natal de Qingxi, ordenó a sus hombres que la perdonaran y la llevaran a su barco. Allí se casaron. Durante los 6 años siguientes, la flota pirata pasó de estar formada por unos 200 barcos a convertirse, gracias a múltiples alianzas, en un auténtico ejército de 1500 naves. La pareja diseñó un plan perfecto que consistía en unir a todos los piratas de la zona en una especie de consorcio, eliminando así a la competencia y optimizando los beneficios. Ante la impotencia de los ejércitos imperiales, durante los años siguientes, los piratas se dedicaron a saquear impunemente los pueblos que estaban situados en la costa. Hasta el punto de que se recomendó a los habitantes que quemaran sus aldeas y huyeran al interior. Aquella fue una decisión que el imperio lamentaría durante mucho tiempo, ya que Zheng Yi y Qingxi cambiaron el tipo de negocio y pasaron de atacar aldeas de pescadores pobres a asaltar barcos, provocando un grave perjuicio a todas las rutas marítimas internacionales. Aquel ejército no tenía rival, pero en 1807, Zheng Yi encontró la muerte a los 42 años. Según Borges, en su Historia Universal de la Infamia, el pirata fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. Otras fuentes afirman que perdió la vida en un naufragio, provocado por un tsunami, mientras navegaba a lo largo de la costa de Vietnam. Zheng tuvo un hijo adoptivo, Chan Po-tsai. Según algunos relatos, Zheng Yi y Chan Po-tsai eran amantes, y la adopción fue una cobertura conveniente para su relación. Qingxi era consciente de que a pesar de ser la esposa de uno de los piratas más famosos y temidos de los mares de China, su condición de mujer la hacía más vulnerable. Si al quedarse viuda se hizo cargo de la herencia de su marido, debían tomar una decisión. Zheng Yi, el pirata que lideraba la temida flota de la Bandera Roja, había muerto, y era necesario saber quién iba a asumir el mando a partir de entonces. Cuando la tripulación ya estaba reunida, la viuda subió a cubierta, vestida con un precioso traje de capitana bordado con dragones de oro sobre seda roja, azul y púrpura, y, rompiendo el silencio, se dirigió a ellos. Miradme, capitanes, vuestro jefe estaba de acuerdo conmigo. La escuadra más fuerte es la que está a mis órdenes. Ha recaudado más tesoros que ninguna otra. ¿Creéis que me rendiré ante un jefe hombre? Jamás. Aquel era el inicio de la leyenda que acabaría convirtiendo a Qingxi en la pirata más grande y temida que surcó los mares de China. Para solventar aquel problema,
Lo primero que hizo fue casarse con el hijo adoptivo de su marido, Chan Pao, y para no enemistarse con las tripulaciones lo nombró jefe directo de las tropas, consiguiendo de esta manera mantener a los hombres a raya, ya que éstos consideraban a Chan Pao como el legítimo heredero de aquel imperio. Mientras, Qing Shi seguiría ocupándose de todo lo referente a los acuerdos comerciales y las alianzas. En las sociedades piratas eran habituales este tipo de acuerdos. Lo que puede parecer una relación incestuosa, no era nada más que una alianza para preservar todo su botín, la fusión empresarial perfecta. El negocio creció hasta convertirse en un monstruo cuyas garras abarcaban Corea hasta la costa de Malasia. Y no se movía un solo barco sin que la armada de Madame Ching, como era conocida, lo supiese y controlase. En su época de mayor esplendor, llegó a disponer de más de 2.000 barcos piratas y 70.000 marineros, divididos en 6 flotas, distribuidas por colores, roja, verde, amarilla, violeta y la negra, que tenía como estandarte una serpiente. Todo aquel equipo humano estaba regido por leyes muy estrictas que debían ser cumplidas a rajatabla. De lo contrario, el culpable se enfrentaba a durísimas sanciones, la mayoría de las cuales conllevaban la muerte. Cada una de estas flotas estaba mandada por un almirante que debía rendir cuentas pormenorizadas de sus acciones y del botín obtenido en sus correrías. El imperio chino no podía permitir la existencia de tal poder en manos de la pirata Qing Shi. Para acabar con esta situación, el emperador armó una potente flota al mando del almirante imperial Kuo Lang, que fue derrotado tras una intensa batalla naval por Qing Shi. Este almirante terminó suicidándose ante este deshonor de la derrota. En 1810, Qing Shi tenía varios miles de barcos bajo su mando, más barcos que la armada china, y más que suficiente para garantizarle su triunfo y posición como gobernante incuestionable en el sur de China. Incluso tenía espías terrestres, funcionarios del gobierno que la alertarían cuando la marina decidiera ir a cazar piratas. Paradójicamente, el mar del sur de China se convirtió en uno de los tramos de océano más seguros bajo su dominio. Los barcos con mercancías solo tenían que pagar un tributo a Qingxi para poder pasar pacíficamente. Las ciudades que pagaron un tributo similar también se salvaron de las incursiones que la flota de la bandera roja ocasionalmente usaría para obtener suministros. Según las leyes implementadas por Qing Shi, nadie podía violar a las mujeres apresadas en las ciudades o en el campo, al violador se le cortaba la cabeza. Si un hombre bajaba a tierra firme por su cuenta, o si se cometía el acto llamado franquear las barreras, se le perforaban las orejas en presencia de toda la flota. En el caso de ser reincidente, se le daba muerte. Estaba prohibido tomar cualquier cosa del botín procedente del robo o del pillaje. Todo era registrado, y el pirata recibía 2 de las 10 partes, quedando las 8 restantes guardadas en el almacén comunitario. No cumplir aquella norma suponía la muerte. Solo se subastaban las mujeres bellas. Si un pirata compraba a una prisionera debía tratarla a partir de entonces como su esposa, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas las infidelidades, y en ambos casos al infractor se le cortaba la cabeza. Quien desobedeciese una orden, o molestara a los campesinos que pagaban tributo era asimismo condenado a muerte. Los castigos eran inmediatos y no había segundas oportunidades. 2 pueblos, cansados de rendir tributo, contrataron a un grupo de mercenarios para que la sacaran.
Qingxi respondió matando a los mercenarios, luego procedió a saquear las ciudades ofensivas y asesinar a todos los hombres adultos que vivían allí. Las ciudades continuaron pagando dinero de protección después de esta venganza. Al emperador Yaqing le ponía furioso que una mujer estuviera poniendo en jaque a todo su imperio. Envió a su armada comandada por el almirante imperial Kuo Lang para que atacara y acabara con la flota pirata. Pero lejos de esconderse, las naves de Qingxi fueron directas a su encuentro. Tras la contienda, la Armada Imperial perdió 63 barcos con sus respectivas tripulaciones, que se unieron a la bandera roja bajo amenaza de muerte. Desesperado, el gobierno imperial pidió ayuda a las armadas inglesas y portuguesas, para que se unieran a ellos en la lucha contra aquel ejército invencible. Durante los 2 años siguientes, y batalla tras batalla, la armada de Madame Qing siguió humillando a la coalición creada para vencerla. No viendo otra salida a aquel problema, al final el imperio se vio obligado a ofrecer una amnistía a Qingxi para que dejase la piratería. En un primer momento Qingxi rechazó la oferta, hasta que un día de 1810 se presentó sin avisar en la sede del gobierno general de Cantón para discutir los términos del indulto. Para alguien que en su código de conducta tenía establecido que a los desertores se les debía cortar la cabeza, solo había una manera de retirarse dignamente: debían hacerlo todos juntos. Qingxi no se presentó en persona delante del emperador para firmar su propio indulto, sino para firmar el de su armada al completo. De este modo, Qingxi, la pirata que nunca fue derrotada, se salvó a sí misma y a todos los que lucharon junto a ella. Se instaló en Cantón, donde montó un burdel y una casa de apuestas. Allí murió plácidamente a los 69 años.